Estamos empezando un poquito tarde, pero ha sido necesario algunas aclaraciones y aprovecho la oportunidad para saludarle a usted también que nos permite esta bendición de poder compartir la palabra con usted, amigo o amiga, hermanos y hermanas que nos ven a través de estos medios. Rogamos a Dios que usted sea tan bendecido y ministrado por la palabra de Dios como nosotros los que estamos aquí. Estamos pues comprometidos en estudiar este pasaje en el cual estamos hablando de la armadura de Dios, y vamos por favor a la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 10, Efesios capítulo 6, verso 10. Hoy vamos a leer del verso 10 al 17. Yo sé que el pasaje que estamos tratando es del 10 al 18, pero hemos ido llegando hasta donde estamos pues estudiando. Y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por amarnos, te damos gracias por la seguridad que tú nos das en Jesucristo, tu Hijo eterno. Ilumina ahora, Señor Espíritu Santo, nuestro entendimiento para que sea provechosa a nosotros esta tu palabra. Seamos transformados por el poder transformador de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, y así seamos útiles en tus manos para glorificar al Señor Jesucristo. Por Jesús y en su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Padre. Bueno, el domingo pasado tuvimos el privilegio de compartir también en este pasaje, como decimos, sobre el escudo de la fe, y una vez más comprobamos la importancia y la supremacía de la fe, de esa fe que Dios nos ha dado, la fe que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, que nos da esa confianza, esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Tanta seguridad que Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note que está hablando el verso de pensamiento, y hoy estamos hablando del yelmo de la salvación o del casco de la salvación. Y sabemos, según la historia secular, que el hombre comenzó a usar cascos, o una forma de casco primitivo obviamente, pero con el propósito de cubrir su cabeza de accidentes o lo que fuera, allá por posiblemente 2500 años antes del Señor Jesucristo. Si usted hace la matemática, el hombre lleva muchísimo tiempo usando casco de protección, usando cómo protegerse la cabeza. Y en estos tiempos modernos, el casco, la protección para la cabeza, no solamente es aplicable en lo militar, sino que lo vemos que se ha extendido a los deportes, se ha extendido a la industria pesada, a la ligera, inclusive lo vemos hasta en los que le gusta correr o echarse en canoas en esos ríos de grandes rápidos y de corrientes turbulentas. Tienen que ir con casco por las rocas que hay ahí para proteger su cabeza. De manera que la cabeza es parte vital del cuerpo. Y desde tiempos remotos el hombre entendió que proteger la cabeza era de gran importancia para nosotros. Por eso, note usted la palabra en el verso 17 y dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y nosotros sabemos, hemos discutido
en repetidas ocasiones, compartiendo la palabra, que Dios lo hace todo por nosotros. Dios es quien nos salva, Dios es quien nos protege, quien nos provee, quien nos guía. Es decir, la gloria es toda de Dios, la salvación es toda de Dios, pero hay cosas que Dios nos da instrucciones, mandamientos y dice, tú tienes que hacer esto. Es tu responsabilidad hacerlo. Y nosotros, por cuanto hemos sido también capacitados o bendecidos, o se nos ha dado ese poder por medio de la fe y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, somos capaces de hacer lo que Dios nos manda hacer, porque Dios nunca nos manda a hacer algo para lo cual Él no nos haya capacitado de antemano. Por eso es que Dios lo hace todo, pero Dios quiere ver en nosotros que respondamos responsablemente. Tal es el caso que Pablo, bajo inspiración divina, exhorta a Timoteo en una de las epístolas a Timoteo y le dice, ejercítate para la piedad. En otras palabras, le dice, Timoteo, disciplínate, esfuérzate para vivir un estilo de vida que glorifique a Dios, que exalte y glorifique el nombre de Dios en todo tu caminar. Entonces, ¿qué significa tomar este casco o el yelmo de la salvación? Pues note una vez más, es un mandamiento que requiere de nosotros acción. Y debo aclarar que la frase, el yelmo de la salvación, no se refiere a nacer de nuevo en Cristo. Lo deducimos porque está casi al final de este pasaje, en un pasaje que en primer lugar, esta epístola fue escrita para cristianos ya. Y si la persona se ha venido vistiendo cada pieza de la armadura y ahora le dicen toma el yelmo de la salvación, obviamente ese individuo, sea mujer o hombre, es ya salvo. Si le están diciendo que se ponga el yelmo de la salvación, pues, o ya se ha puesto la demás pieza de las armaduras, pues obviamente esta persona ya es salvo. Por eso no se trata del acto de nacer de nuevo en Cristo Jesús, que es algo maravilloso y necesario, pero no es este el caso. Entonces hemos dicho que vestirse de toda la armadura de Dios es vestirse literalmente del Señor Jesucristo. Es modelar el carácter de Cristo. Es imitar a Cristo en todas las cosas y permitir ser gobernado por el Espíritu Santo de Cristo. Eso es en esencia vestirse de toda la armadura de Dios. Por tanto, siendo el casco o el yelmo de la salvación parte integral de esta armadura de Dios, su principal propósito, amado, es para proteger su mente y mi mente. Hace un rato, antes que empezamos, estuve hablando de todo lo que está allá afuera que peligramos. A usted y a mí ya no nos van a engañar, no nos van a poner una zancadilla con eso, pero tenemos niños pequeños que sí lo pueden envolver y es su responsabilidad sembrar la palabra de Dios en ellos. Recuerda, amado, que el día que usted y yo nos paremos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar en cuanto a nuestros hijos y nietos se refiere. Él no lo va a reclamar a usted que usted no le haya podido dar un carro nuevo, deportivo, a su hijo el día que se graduó de la escuela superior. Dios no le va a reclamar que usted no le pudo construir una mansión a su hijo o a su hija. Dios no le va a reclamar que usted no le pudo regalar un yate para que se fuera de pesca al Golfo de México. Dios le va a reclamar que usted fue responsable o negligente en instruirlo en el temor reverente a Dios, en sembrar la palabra de Dios en su corazón, que es lo que lo va a salvar de la condenación eterna en el infierno. Porque lo único que nos puede salvar a nosotros es el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios habla de tomar el yelmo de la salvación, Dios se está refiriendo a todo el consejo de la palabra de Dios, pero con énfasis en el evangelio glorioso del Señor Jesucristo y su doctrina, para que nosotros conozcamos la verdad. ¿Qué no dijo el Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque andamos armados de la verdad. Entonces el Padre de toda mentira no puede con nosotros si estamos saturados de la verdad de la palabra de Dios. Ahí vemos la gran importancia de ese yelmo de la salvación.
Entonces, si sabemos que el estado de mente de una persona determina la manera en la que esa persona piensa de sí misma y de las demás personas y cómo actúa esa persona, es de suma importancia que nosotros seamos responsables de ponernos este casco. Y antes que se me vaya a frustrar a alguien, les voy a aclarar, bueno, usted se va poniendo el casco de la salvación en la medida que usted va leyendo la palabra de Dios y se va familiarizando con ella y se va alimentando de ella y va meditando en esa palabra de Dios. Porque este casco no se pone con que usted agarre la Biblia y se la ponga así un rato en la cabeza, como cuando allá cuando estábamos llenos de superstición, le dolía a uno la cabeza en un barrio allá en Cuba, y siempre había alguien en un barrio, ¿verdad, hermana Omaida?, que le sacaba el sol a la gente, le ponía una toalla en la cabeza y un vaso de agua. Entonces, esa toalla doblada estaba llena de aire. Y entonces te ponían el vaso de agua en la cabeza y claro, el aire que está ahí subía y tú veías las burbujas, y decían, muchacho, tienes una insolación, mira cómo el sol está saliendo. Y yo creo que la cuestión ya, claro, el 80 o 90% de los dolores de cabeza es tensional, de los músculos del cráneo, tensión muscular. Y claro, te ponen una toalla en la cabeza y te empiezan a hacer un rezado. Yo me acuerdo que te daban unos golpecitos así. Y iban rezando dando estos golpecitos y te hacían así. Cuando salías de ahí te habían dado un masaje y te habían relajado un poco y el dolor de cabeza se había ido. Y en cuanto tenías otro dolor de cabeza, ibas corriendo para allá. Pero ahora que conocemos la verdad, sabemos que el vaso de agua no nos alivia un dolor de cabeza. Y para evitar peores dolores de cabeza espirituales, hay que llenar esa mente con la palabra de Dios. Entonces sabemos que si la mente, el estado de mente determina cómo nosotros pensamos de nosotros mismos y pensamos de otras personas, es de suma importancia que nos pongamos este casco. El conocimiento de la palabra. Usted debe saber, como yo, que nosotros vinimos a los pies de Cristo llenos de todo tipo de cosas raras. Algunos de nosotros fueron rescatados es decir, yo hablo en general de la masa cristiana verdadera, de los que amamos a Cristo, de los que hemos sido lavados y redimidos en la sangre de Jesús. Muchos, Dios los rescató del mundo de la droga, traían esa mente llena de musarañas raras. Otros los rescató de hogares disfuncionales donde predominaba la violencia y el abuso. Otros nos rescató del espiritismo, como es en mi caso, y toda la superstición en que uno vivía. Hasta cuando una gallina cantaba como gallo había que matarla porque estaba anunciando muertos en la casa. Y aquello era un fenómeno y había que colgar una tijera patas para abajo detrás de la puerta para que una bruja que vivía al otro lado del río no nos pudiera echar brujería. Y vivíamos en una zozobra tremenda. Pero ahora que conocemos nuestra identidad en Cristo Jesús, sabemos que por cuanto estamos en Cristo, el diablo no puede tocarnos, excepto que Dios se lo permita con propósitos divinos y eternos. Entonces es importante por cuanto la mente, el estado mental nuestro, determina cómo pensamos de nosotros y cómo pensamos de las demás personas. Un ejemplo ya bíblico es el caso del pueblo de Israel. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, llevaban 400 años de esclavos en Egipto. ¿Qué mentalidad tenían ellos? Una mentalidad de esclavos, una mentalidad de alguien que era normal que lo pisotearan y se limpiaran los pies en ellos. No estoy hablando, porque hablamos de la humildad cristiana, pero eso no quiere decir que usted va a hacer una alfombra en la cual todo el mundo se va a limpiar los pies. Eso no es así. Pero Dios saca al pueblo de Egipto y es un pueblo esclavo y además traían un montón de mezcolanzas también que habían copiado de los mismos egipcios. Pero cuando Dios le da la ley, ahí a orillas del monte Sinaí, y le da la ley, le da su palabra, los comienza a instruir y ya les dice que ellos no son más esclavos, sino que son pueblo de Dios, que ahora son reyes y sacerdotes, que es una nación santa escogida por Dios para ser lumbrera en el mundo, para dar a conocer la gloria de Dios a las otras naciones. Esta gente cambió de parecer. Sus primeras batallas, ellos estaban derrotados, pero después no había quien le hiciera frente, porque ya sabían quiénes eran ellos en Dios.
El problema de ellos siempre venía cada vez que se alejaban un poquito de Dios, descuidaban el yelmo de la salvación, se ponían a prenderle inciensos y hacerle sacrificio a dioses raros que eran demonios, para empezar por ahí, y Dios se enojaba con ellos. Usted sabe la historia. Pero la mente del cristiano es semejante a la conquista de la tierra de Canaán. Usted sabe que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán y progresivamente fue echando uno a uno a los pueblos perversos que vivían en esa tierra. Igualmente es el poder transformador de la palabra de Dios en nuestra mente. Cuando nosotros venimos a Cristo, estábamos en tinieblas. ¿No ha leído usted en el primeros versos de Génesis, donde dice que había una gran tiniebla sobre el abismo y que todo estaba en desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Y comenzó a poner todo en orden y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y comenzó el proceso ese de la creación. Así el Espíritu Santo vino a nosotros cuando nosotros estábamos desordenados y no vacíos, llenos de todo tipo de inmundicia y de cosas raras y de toda musaraña oscura en la mente. Y la palabra de Dios comenzó a limpiar nuestra mente. Y nosotros en esta misma carta a los Efesios, en el primer capítulo, nos dice que bendito, en el capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y por ahí sigue. Y cuando usted comienza a leer todo ese capítulo y se da cuenta quién es usted en Cristo y cómo ha sido usted amado desde antes de la fundación del mundo, es imposible que alguien le pueda mentir o meterle en su mente que Dios no lo ama a usted. Porque si hay algo en contra de todo tipo de complejo de inferioridad, si hay un pasaje en la Biblia que rompe contra el complejo de inferioridad, contra el complejo de haber sido rechazado, de haber sido marginado por el papá o la mamá o que lo que fuera, es este aquí. Porque aunque hayamos sido rechazados, marginados por nuestros padres, hay un Padre por encima de todas las cosas, que es el Padre Celestial, que dice que nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo y fuimos aceptos, fuimos escogidos, aceptos en el amado. Llega al extremo de pensar los estudiosos de la palabra que eso quiere decir que Dios nos ha amado tanto como a Jesucristo mismo, porque Él nos ve a través de Cristo. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento en la mente, el diablo no le puede decir a usted, ay, es que Dios no te ama. O tú no eres importante para Dios. Claro que somos importantes, porque Él dio a su Hijo en rescate por nosotros. Valemos tanto para Él que Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Entonces, la palabra de Dios, el casco de la salvación, comienza a enseñarnos quiénes somos en Cristo. Comienza a cambiar. Ahora comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Ya no vemos las cosas prejuiciadas e influenciadas por las ideas torcidas de este mundo. Comenzamos a ver todo desde la perspectiva bíblica. Inclusive el problema, la amenaza que nos rodea, la vemos desde la perspectiva bíblica, porque sabemos y hemos dicho a lo largo de este estudio que la vida cristiana ha sido vestida con colores de guerra y que el cristianismo nació en la hostilidad, en el martirio, en la persecución, en la muerte, y que nosotros somos soldados desde el momento que vinimos a Jesucristo. Somos soldados de Dios en Cristo, llamados a una guerra espiritual sin tregua hasta el día que Dios nos lleve a su presencia. Y eso es importante, porque hay un evangelio fácil por ahí que se predica, que le dice a la gente, pues ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Y encima de eso Él te va a hacer rico también, dicen ellos. Pero cuando a esa persona se enfrenta a la realidad de la vida y ve que Jesús no vino para hacerlo rico y que ahora tiene más problemas que antes, entonces se desilusiona y comienza a protestar contra Dios. No, usted tiene que saber que en el momento que usted viene a Cristo, usted va a ser blanco de ataque del diablo, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nunca estaré desamparado mientras me mantenga en Él. Y mantenernos en Cristo es mantener la comunión personal, espiritual con Él. Entonces,
vamos a Romanos 12 para que usted vea el poder transformador, o quiero que lo leamos literalmente, cómo la palabra de Dios obra esa transformación en nuestra mente que es de vital importancia. Por eso es tan importante este casco de la salvación, que no las pongamos, porque la palabra de Dios renueva la mente del individuo. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre va a usar su palabra para tratar con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. ¿Por qué ha de usar el Espíritu Santo otra cosa si Él inspiró esta palabra y la ha preservado para nosotros hasta ahora? Él usa siempre la palabra para tratar con nosotros, para corregirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos, para levantarnos de nuevo, para limpiarnos, para equiparnos de dones, de talentos, de habilidades, de todo. Es todo por la palabra de Dios, porque la palabra misma es Cristo. En Romanos 12, 1 al 2, prestemos atención a las palabras de este verso. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Lo que quiere decir eso, no te dejes moldear por la cultura imperante de este siglo. No te dejes moldear, no dejes que pues lo que se dice en la televisión, en la radio, en las redes sociales, lo que se enseña en la escuela, cambie tu manera de pensar. Pon tus ojos en Cristo y piensa desde la perspectiva bíblica. Piensa siempre dirigido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Pues conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua espiritual que, óigame, cuando usted tiene pues un zapato sucio, una pieza de ropa sucia que no la lava con agua y detergente, bueno, pues es el mismo efecto de la palabra de Dios en nuestra mente. Va sacando la inmundicia de nuestra mente, de nuestro corazón. Vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras nosotros estamos llenos de la basura de este mundo, somos incapaces de comprobar cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque estamos ciegos. Pero el Espíritu comienza a abrir nuestros ojos y comenzamos. Lo que antes no nos interesaba, ahora comienza a interesarnos. Lo que antes no buscábamos, ahora nos deleitamos en ello. Al menos yo me deleito en la palabra de Dios. No sabré mucho de ella, mucho menos no seré capaz de comunicarla como yo quisiera, pero me deleito en ella. Y eso no es mérito mío. No es que yo lo logré, es por la gracia de Dios que nos lo da a cada uno de nosotros. Porque Dios no hace excepción de personas. Y si usted no siente ese apetito, ese deseo de conocer la palabra de Dios, pídaselo al Espíritu Santo, hermano. Yo lo hice también. Ninguno de nosotros llegamos a esto sabiendo ni queriendo. Es decir, esa es la manera que Dios trata con nosotros. Dios comienza a tratar con nosotros mucho antes de que usted y yo ni siquiera lo sepamos, ni mucho menos nos interesen las cosas de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a transformar nuestra manera de pensar. También nuestra mente determina cómo nosotros funcionamos en la vida. Por eso es importante proteger la mente. Yo dije hace un tiempo, unos minutos atrás, que el hombre actúa según piensa, el hombre actúa. Usted no puede estar pensando una cosa y actuar haciendo otra. Hay una coordinación de pensamientos y palabra y acción. Entonces, de acuerdo a cómo funciona nuestra mente, nosotros actuamos. Si en aquel tiempo de Pablo el soldado olvidaba el casco, porque el soldado romano por lo general estaba siempre listo para la batalla, vestido de su armadura, pero el casco se lo ponía casi siempre ya cuando iba a entrar en combate, porque imagínense, traer ese casco en la cabeza no era cosa fácil. Como les dije la semana pasada, el escudo, inclusive el escudo de la fe, siendo tan importante para nosotros, a veces se hace carga pesada, porque la responsabilidad espiritual a veces es carga pesada.
Hay veces que el Espíritu Santo lo va a levantar a usted y usted no se quiere levantar de la cama porque está muerto de sueño. Pero hay una responsabilidad, porque nosotros no somos un tronco de palo seco en medio del desierto. De usted hay gente que depende. De usted dependen todavía sus hijos y dependen nuestros nietos también. Y mientras estemos aquí, hay gente que dice, no, pero ya los hijos están grandes y los nietos también. Mientras usted esté aquí, usted tiene que hacer batalla por sus hijos y sus nietos. Ese es el ejemplo de todos aquellos grandes hombres del pasado. Abraham inclusive gimió delante de Dios por un sinvergüenza que no era hijo, que era un sobrino sinvergüenza. Y sin embargo, no soltó a Dios intercediendo por Lot. Tal fue el caso que a pesar de ser un gran sinvergüenza, Dios lo salvó. A rastro lo tuvo que sacar de allí los ángeles porque no se quería ir. Así es como ciega el mundo a uno. Lot es un ejemplo, pero perfecto para ilustrar cómo el hombre, una vez que se va entrando, dicen que Lot no fue de primera a aquella ciudad. Él puso la tienda aquí y vio que los negocios eran buenos allá y fue moviendo la tienda y fue cuando vino a ver, estaba viviendo en medio de la ciudad y era parte del consejo de la ciudad. Y nosotros, si nos descuidamos, nos envuelve. Por eso es que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. Entonces, si el soldado caía inconsciente de un macanazo en la cabeza, porque él había olvidado el casco de la protección de su cabeza, ese soldado corría gran riesgo o inclusive podía morir. Y si nosotros descuidamos el conocimiento de la palabra de Dios en esta batalla tan peligrosa en la que vivimos, nos puede arrastrar el diablo inclusive al infierno. Y quiero que sepa, hermano, que tenemos que llevar siempre el casco, el yelmo de la salvación, la protección de nuestra mente con la palabra de Dios, porque está probado que el 90% de los ataques del diablo van a venir contra usted cuando usted no tiene la Biblia en la mano. La tiene que tener aquí y en su corazón. No en el órgano que bombea sangre, sino en la conciencia. Esa parte interna del hombre. Y siempre el diablo lo va a atacar en el momento más débil. Entonces, la aplicación espiritual de la frase y tomar el yelmo de la salvación comunica la verdad que nuestra salvación espiritual en Cristo determina cómo nosotros vivimos en este mundo. Mientras más yo conozca del Señor y su voluntad para mí, qué le agrada a Él, qué no le agrada a Él, yo me voy a comportar en este mundo. Voy a ser un hombre, una mujer regida por la palabra de Dios, gobernada por la palabra de Dios. Recuerde que nosotros vivimos como peregrinos en este mundo, no somos parte de este mundo. No debemos dejar de ser responsables, tenemos que continuar trabajando, luchando, proveyendo para nuestros hijos, pero no podemos pensar como los del mundo. Recuerden que Jesús en Mateo, allá en Mateo 6, cuando le empieza a decir a la gente que bueno, que por qué se afana tanto por el vestido, que el vestido, o por la vida, o por lo que van a comer, lo que no van a comer. Y él le da esas ilustraciones que las aves del campo que ni trabajan ni recogen y el Padre las alimenta, que las flores o la hierba del campo, que ahora está hermosa en la mañana y en la tarde ya está lista para echar al fuego, que el Dios como la viste de bella. Y él le dice, ¿no son ustedes más importantes para Dios que las aves del campo y que la hierba? Si Dios provee para ellos, ¿cómo no los podrá proveer? No sean como los gentiles, le dice él, hombres de poca fe. Esa frase, no sean como los gentiles, es no sean como los que no tienen a Dios en su corazón, como los que no pertenecen a Dios, porque ustedes son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo no va a proveer para nosotros? Yo no estoy diciendo que no seamos irresponsables, pero no nos podemos dejar arrastrar por los afanes de este mundo, porque cuando vengamos a ver, estamos tan enfocados en las cosas pasajeras y temporales de este mundo que perdemos lo más importante, que es lo eterno.
lo eterno con Cristo. Entonces, y gracias a esa doctrina del Evangelio del Señor Jesús, nosotros somos capaces de ver todas las cosas desde la perspectiva bíblica. Como dije hace un rato, vemos lo que es la política, la economía, vemos las acciones de otras personas, vemos el dinero y lo que el dinero puede comprar, pero siempre lo vemos desde la perspectiva bíblica. Siempre amparados en ese conocimiento que nos salva y que nos protege del error. Y la doctrina de la salvación, el yelmo de la salvación, es una doctrina fundamental para nosotros poder vivir diariamente victoriosos en este mundo. También la cabeza, su cabeza determina cómo usted se relaciona con los demás. Desde el momento que nosotros comenzamos a ponernos este yelmo de la salvación, nos damos cuenta que en el mundo hay dos bandos de personas, hay dos grupos. Unos que somos salvos y vamos para el cielo y otros que están perdidos y si no se arrepienten y vienen a Cristo irán al infierno. Y entonces ese conocimiento salvador de la palabra de Dios nos ayuda a verles a ellos diferente. Antes los veíamos, éramos como perro y gato, quizás algunos, pero ahora por el amor y la gracia de Cristo en nosotros ya no juzgamos a esta gente como antes. Ahora tratamos de testificarles de Cristo, tratamos de ganarlos para el Señor Jesucristo. No los vemos como enemigos, sino como víctimas del enemigo de las almas. Y todo eso lo hace la palabra de Dios en nosotros. Y aunque no nos podemos asociar con ellos, no podemos juntarnos con ellos para cometer sus pecados o participar en sus pecados y en sus malas acciones, oramos para que ellos sean salvos. Entonces nosotros aprendemos a relacionarnos con este mundo de la manera que Dios espera que nosotros nos relacionemos. Nosotros nos relacionemos en este mundo como cartas abiertas, como embajadores de Cristo, como luz que brilla en medio de las tinieblas. Usted tiene que ser luz, tiene que ser un embajador de Cristo. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios determina cómo usted piensa, determina cómo usted actúa, determina cómo usted se conduce en la vida. Vamos a leer rápidamente en Efesios 4, ya yo voy terminando. Creo que en menos de 5 minutos logro, por la gracia de Dios, terminar. En Efesios 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, note, despojaos del viejo hombre. Aquí hay otro mandamiento. Dios lo hace todo por nosotros, pero nosotros somos responsables de ir poniendo a un lado la vieja criatura. Todas las manifestaciones de la carne, de la vieja criatura, usted tiene que hacerlas morir por el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 está claro, específicamente en el verso 13, 12 y 13, por ahí dice que nosotros no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Pero que si vivimos por el Espíritu, y está con mayúscula, yo no lo tengo delante de mí, pero bueno, ellos tienen pero si vivimos por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Cualquier cosita que todavía está dentro de usted que se revela contra el conocimiento de Cristo, cualquier cosita que usted sabe que no le agrada al Espíritu Santo, ore con sinceridad, dígale: Señor, ayúdame a matar esto, a matar este pecado. Está bien que usted use ese término. Hay que matar ese pecado, hay que matar esa manifestación de la carne que se quiere constantemente levantar dentro de nosotros y dañar lo que el Espíritu viene haciendo. La carne va a luchar hasta el fin. Es una guerra hasta el fin, hermano. El peor enemigo que usted tiene no es el diablo, es usted mismo. Porque el diablo llega hasta donde usted se lo permite. Y si no, vaya ya a Génesis 4, cuando ya Caín estaba con la cosa ya, bueno, ofuscado por el mismo diablo para matar a su propio hermano. Dios le dijo: Caín, ¿qué te pasa que has desnudado tu rostro? ¿Por qué estás así? Y le dijo: mira que el pecado está al acecho, mas de ti depende enseñorearte de él. ¿Qué le quiso decir? Tú tienes la autoridad para decir sí o no. ¿Se acuerda aquellos comerciales en los años 80 de la droga que le enseñaban a los muchachos? Yo recuerdo ese comercial. Estaba recién llegado de Cuba, pero yo me acuerdo de eso que decía:
di no o aprende a decir no o algo así. Que aprendas a decir no. Bueno, nosotros tenemos el poder en el Señor Jesucristo para decir no a esas manifestaciones de la carne. Y aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nosotros tenemos que echar a ese viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo lo echamos? Siendo obediente al Espíritu Santo, siendo obediente a la palabra de Dios. Cada vez que usted se proponga decirle no a una manifestación de la carne, que usted sabe, y cuando yo digo manifestación de la carne, perdóneme que me voy a pasar un poquito, pero cuando yo digo manifestación de la carne, el peor problema que la gente ¿cómo es? Que se atora, como con un pedazo de yuca en el esófago. Que la gente se atora es porque cuando nosotros mencionamos la carne, lo primero que pensamos todo es inmoralidades sexuales, adulterio, fornicación, pornografía. No, un arranque de esos de grosería contra su cónyuge, o una gritería a su hijo o al que sea, cualquier manifestación de enojo, de maledicencia, decir una mala palabra, lo que sea que contriste al Espíritu Santo. La Biblia dice, ninguna palabra corrupta salga de tu boca. Y hay cristianos todavía diciendo malas palabras. No diga malas palabras, compadre. Porque contrista a su mejor amigo. Y podemos limpiar el vocabulario si cada vez que va a decir, muérdase la lengua, y entonces usted se despoja del viejo hombre. Lo echa. Y le digo una cosa. Yo no puedo mezclar la psicología con la Biblia porque eso inclusive es un pecado. Pero está probado que dicen que un mal hábito, si usted pasa si se propone 21 días sin fumar, usted puede dejar de fumar, dicen los expertos. Usted rompe con ese hábito. Bueno, si usted se propone cada vez que usted va a hacer algo que usted sabe que contrista al Espíritu, con la ayuda del Espíritu, cuando usted venga a ver, usted se hace cada vez más poderoso en el Espíritu. Cada victoria contra la carne lo hace usted más poderoso en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y cada victoria usted puede más y no puede, esa carne no puede con usted. En una ilustración, creo que fue un misionero a los indios navajos, tratando de ilustrarle esta lucha interna en el hombre, ellos le preguntaron que cómo era eso y él le dice, bueno, imagínate que hay un pleito de perros dentro de ti, dos perros peleando. ¿Cuál de los dos ganará la pelea? Y él le dijo, el que tú alimentes mejor, ese va a ganar la pelea. Si usted alimenta la carne va. La Biblia dice, no proveáis para los deseos carnales o los deseos de la carne. Si usted alimenta la carne con cosas de la carne, pues la carne va a estar fuerte siempre. Pero si usted alimenta el espíritu y hace pasar hambre a la carne, yo le aseguro que la carne va a perder la pelea. Y todo es en el poder del Espíritu Santo. Entonces vaya a ver si termino de leer esto para terminar, pues. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, en el espíritu de vuestra mente. La mente es muy importante. Hay gente que dice, no, lo importante es la unción, porque la letra mata. No. Unción sin conocimiento bíblico, eres como un caballo cerrero y desbocado. Pero conocimiento bíblico aparejado de unción, eres una bomba atómica en las manos del Espíritu Santo, donde quiera que te pares. Pero el que se enfoca en unción, en brinco y grito y hablar lengua nada más, y no conoce la Biblia, es un rebelde a veces. Es un problema, es un dolor de cabeza, porque según él o ella, el Señor me lo dijo y eso tiene que ser. Pero a lo mejor lo que te dijo el Señor no es realmente el Señor, va contrario a lo que Dios ha establecido. Pero él, como vive con ese cuento de la experiencia, Dios me lo dijo y hay que ponerle el cuño, y es eso y punto. Eso no es así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Y ahí hay un montón de ejemplos hasta el verso 32, pero ese era un ejemplo. ¿Ves? Hay cristianos que mienten con una cara fresca de lechuga que eso es increíble y usted sabe que están mintiendo.
Nos vemos allá, pastor, en el servicio. Y después tú dices, ¿y dónde está? Ah, no, anda allá por, sé yo por dónde. Bueno, vamos a ver. Entonces, como alguien sabiamente dijo, mire cuán importantes los pensamientos. Hermanos, yo voy a terminar ya. Cuán importante es nuestra mente sujeta bajo el señorío del Espíritu Santo y siendo renovada, alimentada, limpiada por el poder transformador de la palabra de Dios. Cuán importante es. Alguien dijo sabiamente, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se pueden convertir en tus acciones. Cuida tus acciones porque se pueden convertir en tu estilo de vida. Cuida tu estilo de vida porque te puede costar tu futuro eterno. El estilo de vida o te lleva al cielo. Si tu estilo de vida es con Cristo, te lleva al cielo. Pero si es lejos de Cristo, vas al infierno. Y también otro dijo en esto de la mente, lo que usted piensa es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Es más importante que sus finanzas, es más importante que el lugar donde usted vive, es más importante que su negocio y su carrera y su profesión, es más importante que su estatus social, es inclusive mucho más importante de lo que otras personas piensen de usted. Esa fue la pregunta del Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres uno de los profetas, otros que qué sé yo. Y él le dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Usted sabe la historia, ¿no? Pedro por revelación divina le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que usted piensa tiene mucho valor. Porque no es lo mismo de pensar que Jesús era un gran hombre, un buen hombre, un gran maestro, inclusive un profeta, pero eso no lo lleva a usted a ningún lado. Lo que lo salva a usted es que usted conozca que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre a sí mismo y que vino aquí para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a estar en pie, amados. De manera que, hermanos, todavía no hemos terminado aquí, y si el Señor no viene antes, la semana que viene continuamos, pero Dios dice que nos pongamos el casco de la salvación. Amados, yo apelo a usted una vez más. Saque aunque sea 15 minutos diarios para leer la palabra de Dios. Hay que leerla. Es que por ponerle la mano encima de la Biblia solamente no es suficiente. Ni tampoco es suficiente que usted la abra en la mesita de la sala y le prenda la lámpara. Hay gente que tiene el Salmo 23 boca arriba, con la lámpara prendida en medio de la sala. La Biblia cogiendo polvo. Pero eso no ayuda. Una Biblia no leída es como no tener Biblia del todo. Y a nosotros Dios nos va a pedir cuenta porque en cualquier casa aquí hay 4 o 5 Biblias. Y hay chinos que se han dejado matar por un papelito con 3 versos de la Biblia. El que mucho tiene, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Hermanos, dígale hoy ahí en su lugar paradito, Señor, provoca en mí un apetito verdadero por conocer tu palabra y por ponerme este casco de la salvación, de tal manera que yo ande con mi mente protegida de todos los golpes y de todos los flechazos y de todo lo que el diablo tire contra mí, y yo tener mi mente protegida en Cristo Jesús. Yo quiero hacer un llamado especial. Yo sé que hay personas que, dicen, aman al Señor, dicen que sí, que sin el Señor no pueden hacer nada, pero hay algo muy importante y es la confesión verbal del Señor Jesús como Señor y Salvador personal. Yo esto lo digo especialmente por ti, David. Nosotros anhelamos que tú también te entregues todo a Cristo. Yo sé que tú dices, no, yo conozco al Señor y todo. Así decía yo también antes. Pero el Señor Jesucristo siempre demandó que todos los que Él llamó, Él decía, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Pero Él los llamaba en público. Porque Él dice, el que no me confiese a mí públicamente, yo tampoco lo confesaré delante de mi Padre.
que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y los santos ángeles. Y hay un requisito en la palabra que dice que para nosotros ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Lo voy a leer literalmente en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Que quiero que mi hermano David, a mí no me da pena hablarte de esta manera, David, porque yo anhelo que tú seas genuinamente salvo en Cristo Jesús. No te estoy poniendo un compromiso. Si te estoy poniendo un compromiso, pues es el mejor compromiso del mundo. Nunca te vas a arrepentir de eso. Mas, ¿qué dice? Dice Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso va también para usted, amigo o amiga que nos está viendo y que todavía no ha dado su corazón a Cristo. Hoy es día de salvación. Si usted quiere recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal, vamos a hacer esa oración juntos. David, ahí mismo donde tú estás, si quieres, no por obligación, pero si quieres, lo hacemos. ¿Quieres? Pues pasa aquí, David, no tengas pena. Levanta tu mano derecha o las dos manos como tú quieras. Y di conmigo, Señor Jesús, como hombre que soy, confieso y reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti y necesito salvación, porque yo mismo no me puedo salvar. Por nada que yo pueda hacer, no puedo ser salvo. Pero dice tu palabra en Mateo 1:21 que el Señor Jesucristo, tú, el Señor Jesucristo, viniste para salvarme de mis pecados. Sálvame, Señor Jesús, de mis pecados. Yo te confieso y también te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Te rindo mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Que tu Espíritu Santo, a partir de este instante, me guíe y me enseñe cómo vivir para ti, cómo honrarte y cómo servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Amén. Gracias, Señor Padre. Voy a orar por ti, David. Gracias por las oraciones.